Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y estoy muy contenta por el invitado que tenemos el día de hoy. Ya nos acompañó en la primera temporada, entonces ya tiene un buen rato que no platicaba con el buen César Alonso. Él es comunicador, para quienes no lo conozcan, es profesor, emprendedor, hace mil cosas y prefiero que él nos platique un poquito más para que después pasemos a hablar del tema que nos atañe el día de hoy, que de hecho fue propuesto por él, porque él se dedica mucho a trabajar con jóvenes y estudiantes y demás, y es el tema del diálogo interno, ¿no? De cómo podemos modificar ese diálogo negativo que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? De que no puedo, que soy un perdedor, que no lo voy a lograr, que como todo me da miedo, o sea, como todas esas vocecitas internas que nos impiden pues vivir una vida tal vez pues más plena o hacer lo que nos gusta o simplemente pues desarrollarnos de una forma más segura en el mundo. Entonces, para empezar, César, me gustaría que nos platiques, para quienes no te conocen todavía, a qué te dedicas, quién eres. Hola Sofi, hola a todos. Sí, mi nombre es César Alonso, soy docente, soy asesor, también soy capacitador y bueno, ya llevo más o menos cerca de 7 años dedicándome a la docencia. Trabajo con jóvenes, con adolescentes y con estudiantes también universitarios, sobre todo en la carrera de negocios, para lanzamiento de pitch o para estructurar un pitch de negocios. Asesoro a algunas universidades en esos temas con esas materias. Y pues sí, efectivamente es eso, ¿no? Ahorita antes de empezar el programa pues estábamos platicando acerca de esa situación que me he encontrado he estado a buscar muchos entrenamientos para poderlos trasladar a mis estudiantes, sobre todo a los más jóvenes, que es en donde veo pues muchas limitantes, muchos pensamientos limitantes de cómo pueden lograr hacer o desarrollar ciertas cosas, nuevos hábitos, nuevos aprendizajes, ¿no? O simplemente escarbar un poquito más en sus emociones, en sus ideas, en sus creencias, porque a veces, y me ha pasado tanto con adolescentes como con ya jóvenes universitarios, que no tienen presente o no tienen muy claro estas creencias limitantes. No alcanzan a ver esos diálogos negativos que están pasando dentro de su cabeza. Y que pues efectivamente los limitan a hacer más cosas, a experimentar más cosas, a lanzar su proyecto o inclusive a presentarlo, a confiar en su proyecto y ya lo han trabajado, por ejemplo en negocios o en comercio. Ya son proyectos de final de semestre, ya son para exámenes finales y ya lo trabajaron, saben de lo que van a hablar, ya vieron incluso algunos resultados y aún así dudan en hacer las presentaciones. Incluso me ha tocado que posponen los exámenes finales con tal de no hacer la presentación o la exposición. Estamos hablando que lo están haciendo frente a compañeros con los que han estado trabajando 4 años, ¿no? 5 años. Y se supone que es un ambiente, digamos, seguro, ¿no? Y aún así no logran encontrar cuáles son esas creencias, esos pensamientos negativos, pues que los están limitando para seguir avanzando. Entonces, he estado buscando entrenamientos, que bueno, yo también pienso que un buen profesor siempre es un buen estudiante, ¿no? Siempre está uno buscando otras alternativas, otros puntos de vista, otros métodos, otras formas de resolver alguna problemática o alguna situación. Pero últimamente he estado buscando esos entrenamientos y me doy cuenta que dejan esta parte de esos pensamientos negativos, lo dejan muy somero, muy por encimita, ¿no? Entonces, incluso me encontraba con alguna profesora, una maestra que tuve de un taller, que me decía, bueno, es que no es tanto que hagas ejercicios de respiración, por ejemplo, ¿no?
cuando estás ansioso porque vas a hacer una presentación o porque te vas a presentar ante una audiencia o ante el público, incluso ante la cámara, muchos te dan los ejercicios de respiración, ¿no? Pero lo dan como único antídoto, ¿no? Como si solamente la respiración ya te ayudara mágicamente a pasar esas limitantes que se tienen mentalmente. Y, por ejemplo, ella se iba más por el lado de la preparación. Eso, sabes que lo que te va a dar seguridad cuando tú presentas un tema o cuando vas a presentar una exposición o vas a hacer un pitch de negocios o cualquier interacción que tengas ante una audiencia, pues tiene que ver con la preparación. Si tú estás seguro de esa preparación, pues vas a poder hacer esa presentación. Y sí, pero no, porque lo he visto. O sea, tengo estudiantes muy preparados, que incluso llevan años preparando ese proyecto, ¿no? En la universidad, por ejemplo. Ya tienen un tiempo preparando ese proyecto y cuando llegue el día que tienen que hacer su pitch de lanzamiento o tienen que hacer su presentación ante otros docentes o con otros compañeros, pues no logran hacer esa presentación. Incluso hasta se enferman, ¿no? De la ansiedad o de la angustia que les presenta esa prueba. Ajá. Entonces, pues como soy, aparte de buen estudiante, soy muy insistente cuando se me mete una idea, porque realmente sí quiero ayudarlos a que logren pasar esos límites, ¿no? Esas barreras. O sea, sí quiero darles herramientas prácticas, funcionales, que realmente a ellos les ayuden no solamente con su examen profesional o con su exposición, sino que va a ser una habilidad que si logran desarrollarla, pues les va a servir pues para toda su vida personal y profesional, ¿no? Porque la interacción no es nada más en un escenario, no es nada más ante una cámara, ¿no? En un estudio, sino que también esa comunicación es constante, ¿no? Estamos en constante comunicación. Todo comunica, la imagen comunica, los tonos, lo verbal o no verbal. Y entonces estamos en una constante comunicación. A veces puede ser uno a uno, ¿no? Una entrevista de trabajo, una entrevista, como también puede ser ante públicos más grandes, ¿no? 10, 20, 100, 200 personas. Pero finalmente si logran desbloquear o cómo manejar ese estrés, cómo manejar esa situación que es emocional, que es psicológica, pues les va a ser una herramienta que les va a servir pues toda su vida, ¿no? Y fíjate que se me hace padre lo que platicas y lo que estás buscando en tus estudiantes, porque ese fue, o sea, el darme cuenta de eso fue el motivo por el que creé el vocal training que tú tomaste. Es mi alumno, por eso nos decimos alumno y teacher, porque ahí nos conocimos en el entrenamiento y yo observaba eso, no solo en los estudiantes, a mí me tocó verlo ya en ese momento trabajaba en una empresa donde nos dedicábamos como que a posicionar figuras públicas, en temas de emprendimiento y todo esto, y veía que llegaban varias personas que sabían mucho, que tenían muchos estudios, o sea, realmente eran personas súper preparadas, pero llegaban diciendo que nunca los tomaban en cuenta en los lugares donde pisaban porque no sabían expresarse o porque no eran visibles, que porque eran los más tímidos o el que nunca habla o el que no se expresa. Y entonces de repente cuando era la hora de proyectos grandes, nunca los elegían a ellos y elegían a una persona que era súper carismática, pero no tenía ni idea del tema. Me acuerdo mucho en particular de un ingeniero que él también tomó el entrenamiento por lo mismo. Él decía que le daba mucho coraje porque él había creado algo, no me acuerdo qué, pero en su empresa él había como que creado esta nueva cosa o un sistema, algo que funcionaba y obviamente él es el que sabía exactamente cómo funcionaba esta cosa. Pero como él era tímido y pensaban que no tenía una buena presencia, eligieron a otra persona que hablaba muy bien, que se veía muy bien frente al público y demás, para que expusiera lo que él había creado. Entonces la persona que se llevó el aumento, que se llevó los aplausos, que se llevó todo, fue el chico que hablaba bien y no el que realmente había creado esta innovación para la empresa.
Entonces yo me di cuenta que muchas personas viven con esta frustración, ¿no? Como de, ¿por qué si sé algo? ¿Por qué no tengo la capacidad de comunicarlo? Y creo que la mayoría de las personas se van por la idea de es que no he tomado clases de oratoria o es que no he tomado clases de voz o que no, pues tú porque te dedicas a eso lo haces bien. Pero como bien dices, no tiene que ver ni siquiera con la técnica. Va más allá, ¿no? Tiene que ver con la seguridad personal que se ve bloqueada por estas inseguridades, ¿no? Que vienen desde mucho tiempo atrás. A mí me interesaría mucho saber qué es lo que estás haciendo para que ellos desbloqueen eso o para que ellos empiecen a cambiar ese diálogo interno. O bueno, antes de eso me gustaría saber, ¿no? Si tú empezaste tal vez a experimentar este cambio de pensamiento contigo mismo y ahora es lo que estás haciendo con tus estudiantes. Sí, ¿Sí? efectivamente. Okay. Es que pasa mucho que incluso, por ejemplo, con los adolescentes, pasa mucho esto. Yo creo que, no sé si a todos, pero yo creo que sí a la mayoría nos ha pasado. En clase, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? El profesor pide una participación o hace una pregunta, y está el tímido que la susurra, ¿no? Es 1 más 1, 2, ¿no? Y el más aventado es el que, 2, profesor, 2, ¿no? ¿Y a quién le dan el punto? Pues al que lo expresó, ¿no? Al que lo comunicó, al que lo dijo, ¿no? Y también están todas estas ideas de que tiene que ver con todo esto de que el carisma es un don con el que se nace, que la extroversión o el saber comunicar o el tener esta presencia es algo con lo que se nace. Y no es así. Efectivamente es una habilidad, el carisma es una habilidad, ¿no? Es darse cuenta que entre mejor comuniques, mejor vas a vender tus ideas. El que comunica mejor, vende mejor, ¿sí? En una entrevista de trabajo, incluso hasta en relaciones interpersonales, ¿no? Para conocer a otra persona, ¿no? Una chica, un chico, pues tienes que tener ciertas habilidades de comunicación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, a mí me llegó a pasar eso de yo susurraba la respuesta, ¿no? Y alguien más se llevaba el mérito. O exponía las ideas, pero alguien más la lanzaba o se atrevía a pasar al frente, ¿no? O era el primero que decía, ¿quién participa? Yo participo. Y pasaba, ¿no? Aunque yo le había platicado la idea un poco antes, efectivamente el que la comunicaba era el que se llevaba ese mérito. Yo lo empecé a trabajar, digo, afortunadamente, mi papá fue político, entonces mi papá practicaba conmigo. Entonces, eso me ayudó mucho para exponer y demás. Y sí hay muchos beneficios. Yo sí disfruté de esos beneficios en la escuela, por ejemplo. Era muy bueno leyendo y muy bueno exponiendo. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gustaba hacer toda la presentación, ¿no? En PowerPoint y estar ahí moviéndole, diseñando. No me gustaba. Yo se lo dejaba a alguien más y yo exponía. Porque a nadie le gustaba exponer. Entonces, para mí era muy fácil. Bueno, pues expon. ¿No quieres que yo haga ese trabajo? Pues hazlo tú y tú expon. No. Mejor yo hago la presentación. Perfecto. Entonces, sí he tenido muchos beneficios y sé que hay muchos beneficios en saber hablar en público, en saber comunicar, en saber en desarrollar estas habilidades de comunicación. Yo en experiencia ha sido más positivo que negativo. Y precisamente de ahí viene todo este cuento de las creencias limitantes. En todo lo que he ido leyendo, estudiando y observando diferentes cursos y talleres, incluso diplomados de hablar en público. Por ejemplo, te platicábamos del taller que das tú, del entrenamiento que das, y lo que te decía es que lo llevas mucho a la práctica. O sea, a mí lo que me llamó la atención de tu entrenamiento es que es muy práctico. O sea, la exposición es inmediata. No estás como en la teoría de, a ver, vamos a ver los modelos de comunicación. Y entonces los griegos y los estoicos. No, o sea, directo ¿quieres aprender a nadar? Pues hay que tragar agua, ¿no? Órale, ¿quieres aprender a andar en bicicleta? Pues hay que caerse, ¿no? Porque no hay otra forma de hablar en público.
de aprender a hablar en público, de desarrollar las habilidades más que haciéndolo. Ujú. Y yo creo que ahorita, hasta el momento, donde he encontrado mayor dificultad es en acompañar a los alumnos, acompañar a mis asesorados a la acción. Ajá. Y pasa, sí se nace la semillita de esas creencias limitantes desde la infancia, ¿no? Elementos de autoridad que te dijeron, se burlaron o fue fueron comentarios reprobatorios, ¿no? O reprobables en donde, no, pues es que no puedes, o es que, no sé, por ejemplo, antes en la educación que era un poco más fuerte, digamos, ¿no? Que hasta les iban a decir que eran tontos, o que no servían para eso, o llegaban a tener ese tipo de experiencias negativas que reforzaban esas creencias, ¿no? Porque justamente leyendo todo eso, las voces que tenemos internas son voces de autoridad que tuvimos pues en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, en nuestra formación. Alguna figura de autoridad genera esas voces y esas voces son las que están constantemente autosaboteándonos, ¿no? Atormentándote. Sí, ahí están duro y dale, ¿no? No puedes, eres un inútil, eres un tonto, te vas a equivocar, y si no te sale, y qué tal y si no, y qué tal si no eres tan bueno, etcétera, ¿no? Cada quien tiene esas voces ahí internas, que ni siquiera son nuestra propia voz, ¿no? Se disfraza de nuestra voz, la escuchamos como nuestra voz, pero realmente son voces de alguien, de alguna figura de autoridad, que en algún momento de la vida hizo esos comentarios. Ajá. Digo, desde la ignorancia, ¿no? Porque no sabían qué es lo que iba a pasar, no saben qué tan fuerte es ese poder de la palabra, ¿no? La palabra es fuerte, ¿no? Tiene un poder las palabras, tanto internamente como externamente, ¿no? Hablaban del cuarto poder, por ejemplo, ¿no? Que era el periodismo, ¿no? Ese era el cuarto poder. ¿Por qué? Porque la palabra tiene una fuerza. Ajá. Tanto la que dices como la que estás escuchando internamente. Y yo creo que la que escuchas internamente, pues es muchísimo más poderosa de lo que solemos creer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, yo traté de ver mucho lo que tú haces con la práctica, de que tú en tu entrenamiento, luego, pum, al ruedo, ¿no? Sin más ni más, das la técnica y la pones en acción, ¿no? Entonces ahorita me decías que, por ejemplo, todavía era aún más práctico porque lo hacías ya con cierto público, ¿no? O al aire libre, que es lo que cuesta más trabajo. A mí lo que me ha costado más trabajo con mis alumnos es la acción. Desde hasta grabarse, ¿no? Ahora que fue la temporada de pandemia, que yo pedía los trabajos grabados o en video o en audio, sí me costaba mucho lograr que me mandaran las tareas, los videos, los audios y demás. Y no nada más a nivel preparatoria, a nivel universidad. Sí. Entonces, incluso ahorita estaba trabajando en una asesoría para un empresario que quiere lanzarse a la política. Y también, o sea, ahí estamos hablando de un hombre de 45 años, 46 años, que, o sea, sí logramos que se presentara ante cámara, que cambiara su comunicación verbal a no verbal, pero traía todavía mucho más creencias limitantes. Ajá, no, es que no, la cámara no es para mí la cámara, no, el micrófono, no, o sea, yo puedo así uno a uno, pero no me pongas ante una cámara, ¿no? No, sí te voy a poner ante una cámara y sí lo vas a poder hacer, pero es trabajar todo eso que está ahí, diciéndole que no puede, ¿no? Que no es lo suyo, que él no nació con carisma, que él no nació guapo, ¿no? También me decía, no, es que no, yo no estoy guapo para una cámara, o sea, no, o sea, ve esta cara, esta panza, no, yo no nací para eso, ¿no? Entonces, puede ir desde la adolescencia hasta la adultez, dependiendo de qué tanto queramos nosotros arrastrar esas limitantes, esas barreras que no nos están permitiendo avanzar, ¿no? En lograr esos proyectos. ¿Cómo lo hago? Pues yo, busco que sea más práctico, ¿no? Que efectivamente sea menos teoría, más acción. Ajá. Incluso en las asesorías o en los entrenamientos que tengo en línea, lo mismo, o sea, trato de dar un contexto,
pero con una toma de acción. O sea, las tareas siempre tienen que ser prácticas, para que vayan acomodándose, sintiéndose cómodos con la cámara o, en su caso, con la exposición. Entonces, sí trabajo una parte teórica de pues cómo se estructura una exposición, cómo se estructura un pitch, cómo se estructura una conferencia, ¿no? Ujú. Pero siempre, yo creo que es un 20% de teoría y un 80% de práctica, 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 práctica. Y sobre todo, bajar esos pensamientos negativos, porque a veces ni siquiera sabemos que están ahí. Ya nos acostumbramos tanto a esas voces que ya no sabemos por qué están ahí, ni qué están haciendo, ¿no? Y les hacemos mucho caso y tienen mucho peso, ¿no? Algunas corrientes le dicen la loca de la casa, o la vocecita, o tiene diferentes nombres, ¿no? Pero yo definitivamente lo primero es confrontarlo, o sea, bajarlo y aterrizarlo, escribirlo, ¿no? Yo trato de hacer, por ejemplo, un ejercicio de 2 columnas. En una columna pones todos tus pensamientos negativos, todos, por más ridículos que suenen, todos, ¿no? Así, escritos. Y ya en un ejercicio de razonamiento o de meditación, ya en la otra columna, ¿cómo lo puedes transformar a un lenguaje más positivo? Y hay muchos que ya escribiendo el pensamiento negativo, o sea, ven que es realmente ridículo. Ajá. O sea, lo tienen tan acostumbrado, tan escuchado, que no se dan cuenta que efectivamente ya hasta que lo ven y lo leen en voz alta, porque ese es parte del ejercicio, o sea, escríbelo, pero léelo en voz alta, para que lo veas tú, cuáles sí, cuáles no, ¿no? Y después ya lo pasas a un pensamiento positivo, ¿no? En lugar de pensar, no, pues no lo puedo hacer, puedes ponerle, pues, lo voy a intentar, ¿no? O no es que no puedas, es que no sabes, no conoces la técnica, no sabes cómo estructurar una exposición. Cuando aprendas, pues entonces ya lo vas a intentar hacer y vas a ver que sí se puede, que sí lo puedes lograr, que sí lo puedes hacer. También dejar muy claro que no es un don, ¿no? Que no tiene nada que ver, el carisma no tiene nada que ver con si te conoces guapo o no te conoces guapo, si te sientes bonito o no te sientes bonito, sino con esa idea que tú tienes de autopercepción, ¿no? Y que es una habilidad, ¿no? Eso por una parte. Y ya más avanzado incluso ya llegamos también al hecho de que me parece muy curioso cómo si le damos más validez a esos pensamientos negativos socialmente que a los positivos. O sea, si yo digo que, no sé, si yo puedo pensar en que soy guapo y me amo y yo me quiero y yo quiero lo mejor para mí, o las afirmaciones, ¿no? Que también las trabajo con mis alumnos, sobre todo con los adolescentes, muchas afirmaciones y se sienten ridículos de decirse, o sea, no se sienten ridículos cuando se tontean, ¿no? Es que eres un tonto, o sea, ¿tú qué piensas que pasa? Es que pienso que se van a reír de mí, porque pues, por tonto, y que si me equivoco, pues estoy muy menso, ¿no? O sea, eso no les causa problema, pero si les digo, pues cámbialo por algo como, no, pues yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz, yo soy muy hábil, yo soy muy carismático, yo me amo, yo me quiero, les parece ridículo. Ajá. Entonces, ¿qué tan curioso es esa observación, ¿no? Y también yo lo he visto conmigo mismo, ¿no? O sea, si yo escucho esas afirmaciones, pero las digo en voz alta, al principio hasta me daba pena decirlas en voz alta, ¿no? Así de, pues van a decir que soy muy payaso, que soy muy sangrón, ¿no? O que soy muy ególatra, ¿no? O muy payaso, ¿no? Pero, o sea, lo que yo vi en mí es eso, dije, o sea, ¿cómo es posible que tontearme o hablar mal de mí mismo, ante mí mismo, no me causa ese ruido, pero cuando cambiamos la visión y empezamos a hablar de hablarte en otro tono, hablarte de manera positiva, de darte ese amor, ese cariño, esa atención tú mismo, sí causa un ruido, ¿no? Y hasta una pena, ¿no? De abrirlo y mostrar esa parte, ¿no? Entonces,
yo lo he visto conmigo, pero también lo he visto en mis alumnos. Les cuesta mucho trabajo, lo ven como tonto. Ujú. Al principio lo ven como ridículo, ¿no? Incluso cuando tengo grupos que van a hacer sus exposiciones, no sé, por ejemplo, algo tan básico como, ay, profe, es que estoy muy nervioso o muy nerviosa. No, pues cambie ese pensamiento. En lugar de decir estoy muy nervioso, pues estoy emocionado o estoy emocionada. Entonces, cada vez que usted piense estoy nerviosa, diga estoy emocionada, porque realmente está emocionada. Ujú. ¿De qué está emocionada? Pues de compartir su mensaje, de compartir su tesis, de compartir su proyecto en el que tanto trabajó. Pues obviamente que va a estar emocionada. Ujú. Porque también piensan mucho eso, ¿no? Me buscan mucho para, es que quiero quitarme los nervios. Quiero quitarme los nervios. Y hay muchos entrenamientos que prometen eso, ¿no? Elimina los nervios, elimina el miedo, quítate el miedo, ¿no? Bórralo. Y yo es lo que les digo, pues borrar el miedo o los nervios, pues no se puede. Pues no es una mancha, ¿no? O sea, no puedes llegar con un trapito y limpiarlo y ya, no tengo miedo, ya no tengo nervios. Digo, porque el miedo es una emoción que está ahí para protegerte, como todas las emociones. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, hay emociones. Y las emociones tienen un papel que es un papel de protección. El miedo, la tristeza, la alegría, el desagrado, esas emociones, el enojo, tienen un papel de protección. La ansiedad. La ansiedad, sí, la ansiedad tiene un papel, ¿no? Que es de protección. Ujú. Entonces, porque si no, sin la ansiedad no podrías llegar a proyectar a futuro. Entonces, no sé, el tráfico, ¿no? O sea, sin ansiedad no podrías llegar a proyectar que tienes que levantarte más temprano porque va a haber tráfico. Si no está la ansiedad, no puedes proyectar o sea, no puedes, porque la emoción viene de mover, de acción, es su etimología. Entonces, sin ansiedad no te mueves. Sin ansiedad no te levantas más temprano para llegar a tiempo a tu cita. Ajá, entonces lo mismo pasa con el miedo. O sea, el miedo está ahí para protegerte. Ajá, entonces es una emoción que no puedes quitar. Es imposible quitarla, ¿no? Lo mismo pasa con los nervios. O sea, los nervios no se quitan. Nunca se van a quitar. Y es lo que les digo. Nunca se van a quitar. Y es más, el día que los nervios desaparezcan, preocúpate. Porque entonces ya no te emociona lo que estás haciendo. Yo cada vez que voy a hacer algo que me gusta, me emociono, ¿no? Te decía cuando me invitaste a la entrevista, es que estoy emocionado. Qué Pues emoción. hoy, qué emoción, sí, porque me gusta. Ajá, vamos a hablar de un tema que me agrada, que estoy estudiando, que espero que le guste a tu audiencia, ¿no? Compartir todo eso que yo he ido observando. Entonces, está padre que estés emocionado, ¿no? Entonces, pero nada más hacerles ese pequeño switch, ese pequeño cambio, les parece tonto. O sea, ay, profe, ¿cómo cree que así nada más voy a quitarme los nervios? Sí, en serio. O sea, ¿por qué? Porque así como te estás repitiendo constantemente, porque nuestra mente, nuestro cerebro funciona a base de repetición. Repetición, repetición. Entonces, así como te repites lo negativo, pues ahora nada más haz ese pequeño cambio y repítete que estás emocionado, estás emocionado, estás emocionado. Y realmente sientes emoción. O sea, y vas a ver que sí te vas a presentar con otra actitud. Va a cambiar, ¿no? Aparte de los cambios del cuerpo, porque ya sabes que lo que está en la mente también se refleja en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues disfruta esa emoción, ¿no? Hazla presente. Ajá. No le huyas a la emoción, ¿no? Y cuando te das cuenta que efectivamente las emociones están ahí para protegerte, o sea, me haces ahorita la ansiedad, ¿no? Y hay un tema ahorita con la ansiedad por la película, ¿no? De Intensamente 2. Entonces, este es el tema, ¿no? Hasta el sticker y los GIFs, ¿no? Pero efectivamente cuando ves que están ahí para proteger, tienen una función, ¿no? Y cuando le das ese cambio de usarla en tu beneficio, pues es cuando te cambia todo el panorama. Claro, y entender que entre más uno reprime las emociones, más se presentan, ¿no? O sea, como cuando la gente también te dice, esta frase que dicen mucho en el coaching, que es lo que resistes persiste, ¿no? O sea, creo que definitivamente eso es. Yo algo que recomiendo mucho siempre es date permiso de sentir la emoción, la que sea que estés sintiendo. Yo me acuerdo mucho, a mí me daban crisis de ansiedad muy intensas, pero muy, muy cañonas. Entonces me acuerdo que una vez estaba tan ansiosa
que mi forma de quitarme la ansiedad era corriendo o haciendo ejercicio. Ujú. Pero hubo una vez que tenía tanta ansiedad que ni eso me servía. O sea, se me empezó a escaldar la lengua, me empecé a Ujú. poner fría, o sea, como que porque yo estaba resistiéndome. Ujú. Ya sabía teóricamente, no, pues sí, que, porque creo que esa es otra, ¿no? Que es muy importante, que no solamente tal vez es decir cambio Ujú. la emoción y digo, ah, bueno, no estoy triste, estoy feliz. Ujú. Porque si tú no lo crees, si tú no crees realmente que estés feliz, va a tener un doble efecto negativo en ti el decirte que estás feliz, ¿no? Sí. Como dices, realmente es sentirlo. Ujú. Pero para poder sentir la emoción positiva, por decirlo, o bueno, la emoción agradable, es necesario que te des permiso de sentir la emoción desagradable. En esa ocasión yo me acuerdo que al final me rendí, ¿no? Fue como creo que la última vez que me dio una crisis así tan fea que dije, ya basta, ya me voy a resistir, mejor me voy a mi casa a llorar y me tiro en mi cama y que salga lo que tenga que salir. Así Y es. ya no, o sea, fue como que esa tensión que tenía en el cuerpo se fue poco a poco y demás. Ya lo había como que practicado antes, pero siempre está esta resistencia de no, es que yo no quiero sentir esto. Pero en el momento que te das permiso y que le das permiso a todas las emociones de salir, duran menos, ¿no? O sea, se dice, una emoción no puede durar más de 30 segundos. Si dura más de ese tiempo ya no es la emoción como tal, ya es la creencia que estás Ujú. sosteniendo a raíz de esa emoción que te generó determinado evento, ¿no? Entonces, se me hace padre que lo trabajes así con los estudiantes, porque al final del día creo que es algo que se ve siempre. O sea, justo hace como 3 episodios platicaba con uno de los invitados esto, ¿no? Que es para la sociedad es mucho más sencillo hablar mal y es mejor visto que tú hables mal de ti mismo a que te aplaudas o a Ujú. que reconozcas lo grande que eres, ¿no? Yo siempre le digo a mis amigas esto como de, ¿y tú por qué no vas a decir que estás bonita si sí estás bonita? O sea, ¿por qué vas a decir que estás fea nada más para que los demás no te vean mal o no te vean como payasa? ¿Por qué? Si estás bonita, di que estás bonita y punto. Al final siempre es importante darse ese gusto a uno mismo. Otra de las cosas que en los entrenamientos fue al principio como que este descubrimiento fue el hecho de darnos cuenta que ese miedo a hablar en público ni siquiera viene de ti, Ujú. es ese miedo al qué van a decir de mí los demás, ¿no? Como que es como, o sea, exponerme al final es ponerme en una situación de riesgo en la que el otro me va a venir a humillar, a atacar. Y yo les digo siempre, o sea, ¿qué tan importante eres para que todas las personas ahí en el salón, en el auditorio, estén pensando exactamente en el barro que te salió en la nariz? No, o sea, en primer lugar es, digo, yo siempre les pongo ese ejemplo, ¿no? Como de cuando tú vas a una conferencia o a una clase, ¿cuánto tiempo realmente le pones atención a la persona que está Claro. enfrente? Ujú. O sea, muchas veces no. O sea, tú estás pensando en que rompiste con el ex o que tienes que responderle el mensaje a tu mamá o que al rato vas a ir a no sé dónde o que te gustó a alguien y no estás ahí, o sea, realmente no estás. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que al final del día ese temor también es una percepción de nosotros mismos, Ujú. es cuando te puedes ir desprendiendo de ello. A mí me gustaría saber cómo tú lo hiciste o siempre fuiste una persona muy segura. No. No, yo creo que nadie es una persona completa y absolutamente segura, ¿no? Dicen que hay dos tipos de oradores, ¿no? De conferencistas, ¿no? Los que se ponen nerviosos cuando van a hablar en público y los que mienten, ¿no? Ah, O sea, siempre, es lo que les digo, preocúpate cuando no sientas esos nervios porque entonces ya no te emociona lo que estás haciendo, ¿no? Esa es una. Otra tiene que ver exactamente con lo que dices, o sea, hay diferentes grados, ¿no? Y también tiene que ver con conocerse a uno mismo. O sea, en qué grado, digo, se puede observar como guía o como asesor o como docente, más o menos en qué grado están de temor o si son nervios ujú, o si ya es un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, ¿no? Que ya tiene que ser trabajado con otras técnicas, incluso hasta ujú, con terapias y demás. Pero también tiene que ver con el conocerse, ¿no? Hasta dónde, hasta qué punto
efectivamente estoy reprimiendo esa emoción. Que tienes toda la razón, o sea, el punto no es... Alguna vez con una maestra estábamos hablando de los estoicos y decía, es que a mí no me gustan la filosofía de los estoicos porque hablan de reprimir las emociones. Le digo, no me toca los estoicos, no es cierto. Digo, no, lo que ellos hablaban era eso, o sea, reconocer, o sea, dejarla fluir, o sea, que llegue, va a llegar, es algo que no puedes parar. Una emoción es imparable, es más rápida que tu razonamiento. Ajá, la mente emocional es muchísimo más rápida que tu mente racional. Entonces la emoción va a aparecer porque va a aparecer, aunque no te guste, aunque no la quieras. Entonces, no luches contra ella, reconócela, obsérvala, qué pasa, qué estás sintiendo, ajá, aterrízala, ajá, bájala de tu cabeza a la letra, escríbela, reconócela y entonces ya ves qué es lo que lo disparó, qué elementos externos son los que están disparando esa emoción, ¿no? Para que la puedas entonces ya trabajar con las técnicas que quieras o con el método que tú quieras. Pero efectivamente se trata de reconocer esa emoción. Ajá, y de reconocer efectivamente que no... Porque también está esta idea de es que hay emociones negativas, ¿no? O que son malas, o que te están saboteando, ¿no? O sea, como le dije al principio, yo creo que no hay ni emociones positivas ni negativas, son emociones. Reconócelas porque están ahí por algo. Ajá. Sí. El desagrado está para que no te comas algo que ya se pudrió. Ajá. O que algo te huele mal. Ajá. Está para protegerte. El enojo lo mismo. La tristeza igual. Está para soltar. Para que aprendas a soltar las cosas, ¿no? En cuanto aparece la tristeza, sueltas. Te aflojas. Ajá. Para eso está. La alegría lo mismo, y etc. El miedo también tiene su función. Ajá. Lo mismo con la ansiedad, la angustia y demás. La vergüenza, todas estas emociones que van a ir desarrollándose también conforme vamos creciendo, ¿no? No son las mismas emociones todo el tiempo. Pero también tiene que ver con reconocer y saber bajarlas, aterrizarlas para poderlas observar y estudiar, ¿no? Entonces, le decía a esta maestra, pues es que los estoicos a eso se dedicaban, ajá, a observar esas emociones, cómo se sienten, qué se siente, qué las dispara, en qué momento se disparan, ¿no? Y cuando vas reconociendo todo eso, también te va ayudando a precisamente cómo actuar ante la aparición de esas emociones. ¿Cómo lo trabajo con los alumnos? También trabajo el tema de como lo piensas, lo tienes que exponer, ¿no? Lo que está en tu mente se va a reflejar en tu lenguaje corporal. No puedes estar enojado y sonreír, ¿no? O sea, si sonríes, es porque estás teniendo pensamientos felices, ¿no? Incluso hasta cuando vas así y estás muy contento, ay, ahora, ¿por qué tan contento, no? O ¿por qué estás tan enojado? ¿Quién te hizo enojar? Porque el cuerpo lo refleja, ¿no? Entonces también pasa al revés. Ajá, se puede engañar un poco a la mente con el cuerpo también. O sea, dicen esta parte de finge hasta que sea real, ¿no? Yo lo aplico nada más en la parte del lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? Para que puedan ir también haciéndose conscientes de su cuerpo, ¿no? Porque también muchas veces no estamos conscientes del cuerpo o de lo que estamos haciendo. Y también esto, hacerse conscientes de su cuerpo, les ayuda al momento de que están en una exposición y se den cuenta que efectivamente, como dices, pues no somos el centro de atención, ¿no? No somos la última Coca-Cola en el desierto, no somos el ombligo del mundo, y que efectivamente, les digo, ustedes cuando están como público, ¿a poco le están poniendo toda la atención? Digo, si en la clase o en los entrenamientos, digo, lo más difícil de captar es la atención. Es lo más difícil de captar. Mira, tú sí pudiste. Señor Miyagi. Señor Miyagi. Perdón. Estás bien desarrollado. Entonces, es muy difícil lograr captar la atención del público. Yo creo que lo que más le cuesta a un orador o a un conferencista, a un actor de teatro, es captar la atención del público. Yo creo que es lo más difícil. Entonces, cuando les explico esto, y también les explico, por ejemplo, los porcentajes de atención, ¿no? Que hablan de que ahora las nuevas generaciones tienen un porcentaje de atención muy, muy bajo por las redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, TikTok, pues estás scrolleando, y son videos de segundos, ¿no? O sea, 10 segundos, 15 segundos, 5 segundos, ¿no? Y ya.
y sigues scrolleando. Entonces, eso hace que el proceso de atención del cerebro vaya siendo menor conforme más estímulos tiene. O sea, quiere las cosas muy, muy rápido. Digo, entonces imagínense, no sé, por ejemplo, había generaciones que tenían 3 minutos de atención, 5 minutos de atención, y ha ido bajando. Hoy la capacidad de atención de las personas es de segundos. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, y ya, se fueron. Entonces, lo que piensen de ti es lo menos que te debe preocupar, ¿no? O sea, porque ni te van a poner atención. A eso agrégale que el 80% de lo que vas a decir se les va a olvidar. Por eso debe haber una repetición. Como te decía, el cerebro aprende por repetición, 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 repetición. ¿Quieres aprender a andar en bicicleta? Tienes que estar dándole para que se genere ese aprendizaje. Nadar, tienes que estar nadando. Aprender a hablar en público, tienes que estarlo haciendo constantemente. Y así los mensajes, tienes que estarlos repitiendo, 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 repitiendo. Ajá. ¿A qué te dedicas? Soy asesor y soy profesor y doy talleres de hablar en público, ¿no? ¿Qué entrenamientos tienes? Pues tengo el vocal training, no sé qué. Y tienes que estarlo repitiendo constantemente, porque si no, se va. Digo, entonces, lo que menos, de verdad, que de lo que menos se van a acordar es de lo que les dijiste. O sea, que si te equivocas, porque es otro gran miedo, ¿no? El error, equivocarte. O sea, ¿qué tal si me equivoco? Qué bueno que te equivoques. Y no pasa nada. No pasa nada. Equivócate para que veas que no pasa nada. O sea, se les va a olvidar. Ajá. O aplica la técnica del tiempo, ¿no? O sea, es ese error. ¿Qué va a pasar en 10 minutos? ¿No? Pues a lo mejor se ríen, a lo mejor te señalan, ¿no? Pero ¿y en un año? Pues ni se van a acordar de ti. Y en 10 años, pues ni tú te vas a acordar, ¿no? Entonces, cuando ves que no tiene tanto peso, ¿no? Cuando le quitas ese peso a esas creencias, te ayuda ya a fluir. Pero si no tienes todo esto armado, va a ser muy difícil romper con todas esas creencias y pues te van a estar limitando en hacer proyectos, en lanzarte a hacer cosas, en estar pensando demasiado en qué piensen los demás, ¿no? Porque somos entes sociales, entonces nos importa demasiado qué piensa la tribu de nosotros para que nos acepten. Y entonces el cerebro todavía no entiende que ya no estamos en la antigua Roma, ¿no? Donde los excluían y pues, sí se iban a morir ahí al bosque. No, ya no. O sea, ya si hoy hay este tipo de situaciones, pues ya no es tan relevante para nuestra sobrevivencia, ¿no? Claro. Ay, pues se me pasó súper rápido el tiempo. Ya llevamos casi 45 minutos aquí platicando. No sé en qué momento pasó esto. Pero se me hace muy, muy padre que es lo que pasa cuando te emociona lo que haces. Y fíjate que a eso voy y creo que es de las cosas con las que me gustaría que fuéramos cerrando. Lo mencionas, ¿no? Hay dos tipos de comunicadores, el que miente y el otro, ¿cuál era? El que se pone nervioso y el que miente. Y el que miente. Y esto, ¿no? Que la gente no se va a acordar de lo que le dices, pero sí se va a acordar de lo que le hace sentir. Exactamente. Entonces, para que la gente se quede con una buena o no, con una emoción agradable sobre ti, pues el primero que se tiene que creer lo que está haciendo eres tú. Entonces, sí, o sea, creo que yo diría lo mismito que estás compartiendo, ¿no? El hecho de la mente a veces es demasiado necia, ¿no? O sea, el cerebro está condicionado de una forma tan matemáticamente a través de esta repetición, pues que la conexión es muy rígida. Pero que se queden con la idea de que por supuesto que se puede cambiar. O sea, así como se creó esa conexión que ya parece ladrillo, así un ladrillo neuronal, por esas creencias y esos miedos que pueden ser hablar en público, puede ser salir a cámara, puede ser decirle a alguien que me gusta o lo que sea, ¿no? Tú puedes crear una nueva conexión. Así es. Y creo que aquí yo añadiría un elemento que no sé si tú estés de acuerdo con él, pero yo lo he aplicado mucho, tanto en mí como en las personas a las que entreno. Yo les digo, a veces puede que una afirmación positiva no te funcione en ese instante porque tu creencia está tan arraigada y no lo has repetido las suficientes veces que obviamente no te lo vas a creer. Pero tu cuerpo no engaña a nadie.
Entonces, si tu cerebro, digamos, si tu cuerpo no está obedeciendo a tu cerebro, haz que el cerebro le obedezca a tu cuerpo. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Yo les digo, tú ves a una persona y por su postura sabes cómo se siente, y puede que ni siquiera lo tengas en palabras, pero se siente, o sea, al final somos energía y transmitimos energía. Así es. Entonces, a la hora de captar la atención y de llevar a un grupo, yo les digo, es que se trata de jugar, o sea, a mí me encanta, yo les digo, es como jugar con energía, ¿no? O sea, por eso estos ejercicios como de caminamos por varios lados hasta que todos estemos equilibrados, porque solamente el cuerpo está hablando y comunicando. Entonces, si tu cerebro no te hace caso, que el cuerpo obliga al cerebro a cambiar el chip. ¿Cómo lo puedes hacer? Cambia tu postura. Si estás siempre mirando abajo con cara depresiva y no sé qué, pues levántate. Te va a costar trabajo al principio, pero no te vas a estar engañando porque no vas a estar diciendo soy el más seguro del planeta. Solamente te vas a parar como lo haría una persona segura. ¿No? Y esta, pues son cositas, como dices, muy prácticas que funcionan, ¿no? Que en el momento funcionan. Yo también ya añadiría ese trabajo profundo, porque por supuesto que las creencias pues no las vamos a resolver de un día para otro. Como dices tú, necesitas ir a terapia o tomar otro tipo de apoyo para ir profundo y realmente ahí desentrañar de dónde viene todo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante lo que haces y está excelente que lo hagas desde esas edades porque a mí de verdad me da coraje ver personas queridas que sé que son muy talentosas, por aquí hay un par, y que de repente por el comentario de una persona se vengan abajo. Así es. Y digo, y una persona que tú dices, oye, esa persona jamás va a hacer lo que tú estás haciendo. Jamás lo va a hacer porque cada uno habla desde lo que tiene. Y como para que tú te vengas abajo cuando estás teniendo el valor de hacer esto, no, o sea, hay que empezar a cambiar eso porque tenemos la capacidad la tenemos todos. Las habilidades se desarrollan paso a paso, pero el tema de las creencias creo que sí es súper importante abordarlo desde edades tempranas porque por supuesto que si fuera desde la niñez sería lo ideal, ¿no? Pero si ya estás en esta edad como adolescente de ahí para arriba, creo que es súper valioso empezar a trabajarlo y empezar a cambiar ese chip para que llegues a la adultez y ya no te pasen estas cosas, ¿no? Sí, y es el beneficio, por ejemplo, de la plasticidad cerebral, que exacto. podemos hacerlo y siempre es más difícil construir que destruir. O sea, es muy fácil destruir, ¿no? Pasó ahorita en las Olimpiadas, ¿no? Sí. O sea, es muy cómodo destruir desde la comodidad de tu sillón, ¿no? A estar ahí ya a esos niveles, ¿no? A un quinto, sexto lugar, un 12º lugar de los mejores del mundo. Estamos hablando de millones de personas. Y que seas un quinto mejor entre millones de personas, pues ya es un gran avance, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que sí es mejor, es difícil, pero es mejor construir que destruir. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo, ¿no? La gente a lo mejor se va a olvidar de lo que dices, pero jamás se va a olvidar de cómo lo hiciste sentir, ¿no? Y entonces yo creo que sabiendo eso es importante hacerlo sentir bien, como guía, como asesor, como maestro, como docente. Yo creo que es muchísimo mejor, mejora mucho más la energía hacerlo sentir bien, que están construyendo, que están haciendo algo, que están avanzando, como tú dices, con ese poder que conocemos de la palabra, de decirle, vas bien, inténtalo, hazlo, lógralo, tú puedes. Exacto. Ay, César, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero tenerte aquí nuevamente. Siempre es un placerzazo platicar contigo, alumno. Sí, teacher. Y pues muchísimas gracias y muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo, porque sé que no solamente es con alumnos, sino con gente que está en otros niveles, que creo que todos necesitaríamos este tipo de entrenamientos y clases para retomar esa seguridad que naturalmente la tenemos, pero la hemos perdido por la sociedad, ¿no? Así es. Entonces, mil gracias, César, por haber venido. Gracias. Te agradezco mucho. Te espero en otro episodio. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en un episodio más de Despierta Podcast. Bye, nos vemos en la próxima.